Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del precioso Espíritu de Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor para meditar en ella. Para esto, iremos a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El apóstol Pablo nos lleva a reflexionar. Nos ha hablado de nuestra fe en Cristo Jesús, del amor, de la esperanza, que es fruto del obrar de Dios en nuestra vida. Nos habla también de uno de los pastores de Colosas, Epafras, el cual es un consiervo amado, un fiel ministro de Cristo, el cual ha manifestado su amor en el Espíritu, el cual ha predicado el Evangelio. Un Evangelio que nos lleva a sabiduría e inteligencia, para que andemos como es digno, agradándolo en todo. La Escritura nos dice, nos invita a tener fruto de toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, para fortalecernos con todo poder, para que haya gozo en medio de nuestra vida. Nos recalca que hemos sido librados de las tinieblas y trasladados al reino de Dios, al reino de su Hijo amado. Y todo esto es posible porque ha sucedido algo extraordinario en la cruz del Calvario, y es la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Y la palabra redención tiene que ver con redimir, tiene que ver con pagar, tiene que ver con cubrir todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba a través de sombras, de símbolos, sellos, signos, señales que apuntaban a Jesucristo, las que decían que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos capítulo 3, 24 nos dice claramente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No se nos indilgó un perdón sin justicia. Todo lo contrario. La Biblia dice que fuimos declarados justos por una obra justa que demandaba la ley. La ley dice: la paga del pecado es muerte. Y en la muerte de Cristo, en la sangre de Cristo, encontramos la remisión, la paga del pecado. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amados hermanos, iglesia, la palabra perdón significa es que estamos a cuentas con Dios, que se canceló la deuda que teníamos para con Dios. Todos nuestros pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y los futuros. La obra de Cristo es suficiente. Por eso nosotros no tenemos más intercesores, solo Cristo. Por eso toda nuestra adoración, toda nuestra veneración, con todo nuestro ser le amamos. Porque sabemos que el acto de perdón es un acto de misericordia, de gracia. Es de estar a cuentas con Dios. La Biblia nos dice claramente que el perdón de Dios es para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y que todos los hombres están bajo la condición de pecado. Eclesiastés 7:20 dice
claramente, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y que nunca peque. Y primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Recordando que el pecado es la transgresión de la voluntad de Dios, es la violación de la palabra de Dios, y sabemos que todo violador debe de morir. Entonces, mis hermanos, el Señor en su infinita bondad nos permite meditar, nos permite pensar a través del apóstol Pablo, que escribe a la iglesia en Colosas, para que los colosenses cobren ánimo, para que los colosenses puedan comprender y entender la obra extraordinaria de Cristo en la cruz, y que todo lo que hemos recibido ha sido de gracia por su amor, en bondad, en su paciencia, en su longanimidad. El perdón de nuestros pecados. Hoy nos podemos poner delante de nuestro Dios, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está delante de nosotros. Porque Él ya nos redimió y su sangre preciosa nos ha cubierto, justificándonos delante de Dios, o mejor, la justicia de Cristo nos fue dada, nos fue imputada, fuimos vestidos con ellas, para poder adorarle, para poder bendecirle, para poder hablar con Él, para poder ir a Él, para poder vivir para Él. Es por su gracia que hoy estamos con vida. Es por su gracia que podemos continuar. Es por su gracia que hoy le podemos confesar. Es por su gracia que nos llamamos hijos de Dios. Porque solo en Cristo y nada más que en Cristo, dice, por la paga de su sangre tenemos el perdón de sus pecados. El precio de nuestra vida eterna en Cristo, por Cristo y para Cristo, es de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que vino a morir en la cruz del Calvario, el que es el camino, la verdad y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es el único mediador entre Dios y los hombres, el único reconciliador, el único en el cual debemos confiar y creer. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos vivir para Él, sabiendo que tenemos una deuda impagable con Él, sabiendo que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador. Pastor Juan José Dávila Ceballos, Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma.